Fíjense lo que le sucedió a una mujer. Estaba en el Facebook, vio el anuncio de un médico cirujano estético, le llamó la atención, pagó 14,5 millones de guaraníes por una cirugía estética facial. Lo que no sabía era que esta clínica no estaba habilitada y que la reputación del médico también está en duda. Los resultados y el intenso dolor sirvieron de alerta sobre esta situación. Una mujer se sometió a una cirugía de lifting facial el 27 de mayo pasado en la clínica del doctor Miguel Cavallo, ubicado en el barrio Carmelitas. La paciente no dejaba de sentir dolor en la cara, por lo que decidió consultar con otros profesionales que le indicaron que el procedimiento no fue el adecuado, por lo tanto decidió realizar la denuncia. Están haciendo todo lo posible por salvar el rostro, si se puede decir así, porque las cicatrices que le quedaron son muy grandes, son muy intensas. Y también está con tratamiento psicológico, porque también fue una lesión interna para ella. La denunciante se enteró de los servicios del médico a través del Facebook y pagó 14.500.000 guaraníes por la cirugía plástica. Él no nos dio ni una factura, nos dio un recibo donde decía tratamiento facial. Ni siquiera decía intervención quirúrgica, nada de eso. ¿Cómo llegaron ustedes hasta acá? Digamos por recomendaciones, incluso por Facebook, porque él él sube fotos, promociones, todo eso. Mi mamá confió. Mi mamá había consultado ya hace mucho tiempo con él y siempre le convenció, incluso él le pintó maravillas. Le dijo que ella iba a estar recuperada en una semana, 15 días a más tardar. Y esto se extendió hasta ahora. La fiscalía allanó el local del médico y constató que no contaba con habilitación para trabajar. Incluso en el momento del allanamiento fiscal, el médico se encontraba en el mismo lugar realizando una cirugía.